En la mitad de la selva peruana, a orillas del río más caudaloso de la tierra, el viejo mundo instaló un pequeño reflejo suyo. Estos azulejos traídos de Europa son el vestigio del boom del caucho en la ciudad amazónica de Iquitos, Perú. Un recorrido por sus calles basta para recoger esa historia. 84 casas declaradas como Patrimonio del Perú narran en silencio cómo se levantó una ciudad que tuvo locomotora y que vio la luz antes de que a Lima, la capital, la iluminara el primer bombillo. Iquitos tenía una conexión incipiente con la capital, Lima, en la costa del Pacífico. Era más fácil para Iquitos conectarse a Europa a través del río Amazonas por Brasil. Y es por ahí por donde justamente todos los barcos y las familias caucheras venían desde Europa, ¿no? Ya ha recorrido parte de Brasil, parte de Colombia. Rolando Riva, director cultural de la región de Loreto, relata una historia que parece de la ficción. Sobre botellas de cerveza alemana y envases de perfume francés, los empresarios del caucho levantaron sus mansiones hace ya un siglo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, acá tenemos una muestra de botellas de la época del caucho. Estas botellas han sido encontradas en todo el centro histórico de la ciudad. ¿Por qué? Porque en esta parte de la selva no existen piedras y tampoco existía en esa época el ladrillo ni el concreto para hacer cascajo, ¿no? Entonces, la única forma que encontraron ellos de hacer cimientos para las bases de las casas o de las mismas calles era usar las botellas, ¿no? Entonces, aquí en el centro histórico, cuando hagan una excavación de más de 1 metro de profundidad, siempre vamos a encontrar estas botellas. Entonces, ¿no? Cerveza, agua, perfumería, ¿no? Y son botellas hechas a mano. Sobre esos cimientos de vidrio tallado se construyeron mansiones como la Casa Morey, el majestuoso Hotel Palace, la Casa Cohen, la Casa Irapay y decenas de edificios y mansiones que hoy son majestuosos palacetes transformados en restaurantes, hoteles o casas de familia. La característica de estas casonas era que el primer piso básicamente era almacén comercial, donde se almacenaban, aparte del caucho, también eran pieles, también eran productos, ¿no? Y por lo general el segundo piso era ocupado ya por las familias, ¿no? ¿Qué son estas bolas de goma de acá? Perfecto, ¿no? Entonces, Enrique Rodríguez es propietario de otra casa centenaria que hoy es la Posada del Cauchero. Allí en las paredes está contada la historia de la cauchería y del desarrollo que trajo a la ciudad. ¿no? Todo es fierro, toda la estructura de fierro. Luego ya, si le pusiste adobe o le pusiste ladrillo o le pusiste cemento, ya es un tema posterior, ¿no? Ya los azulejos, claro, básicamente sevillanos, toledanos, sevillanos, italianos, ¿no? Lo que había también en las tiendas, ¿no? Entonces tú tenías todo el piso de la ciudad de Iquitos eran adoquines de granito, una ciudad muy cara en su construcción. El boom del caucho es el resplandor del fierro. Esta casa, ubicada en la Plaza de Armas, fue construida pieza por pieza. Es la primera casa prefabricada de América Latina y fue comprada en París en 1889. Claro, en esa época se puso de moda las construcciones prefabricadas. Entonces, estas casas venían desarmadas desde Europa y específicamente para ser armadas acá con la nueva tendencia arquitectónica de esa época, que era pues el fierro, ¿no? La era industrial ya había nacido y las construcciones. Acá tenemos dos casas de fierro, una la que está en la Plaza de Armas y otra es la que es actualmente el mercado central de Iquitos, que también es una estructura de fierro traída desde Europa. De Iquitos salían barcos repletos de bolas de goma y llegaban barcos cargados de Europa. Esta es la zona del puerto inglés, que es el centro de gravedad de la economía del caucho. Y de acá salía la línea hacia Liverpool, ¿no? A Nueva York y a Liverpool, básicamente a Liverpool, para entregar las bolas de goma que se comercializaban. Entonces ahí había una cosa muy interesante, porque tú llevabas goma y ¿qué traías? Todo, te traías Europa. Entonces nuestra ciudad es europea.
se tomaba agua europea, se lavaba la ropa en Europa, desayunábamos como europeos, almorzábamos como europeos. Nuestra ciudad es una ciudad europea con 100 monumentos, ¿no?, históricos que trajeron desarmados. Por ejemplo, la casa, el Hotel Palace, es del estilo Gaudí de Barcelona, con azulejos alemanes, balcones alemanes. Levantar una casa y comprar barcos eran los fetiches del cauchero. Eran su manera de mostrar poder y dinero. Los caucheros estaban muy ricos y ellos podían comprar los mejores barcos del mundo. ¿Y dónde estaba construyendo los vapores en este tiempo? Estaba Hamburgo, estaba en Inglaterra, pero también se compraba un poco en competencia a diferentes caucheros, quien tiene los botes y barcos más bonitos también. O sea, no solamente era para usarlos para el caucho, sino para lucirlos. Sí, mira los casones de Iquitos, no son almacenes, son casones, la misma cosa. Quien habla es Richard Bodmer, un inglés que se quedó en Iquitos y que montó un museo como ningún otro. El Museo Barco Histórico Ayapua, un barco de 1906 que sirvió a la cauchería y que hoy guarda la historia de esos años de lujo y despilfarro, de la sangre blanca del caucho y de la sangre roja del indígena. Tiempo industrial, ¿no? Entonces había nuevos productos, por ejemplo en Inglaterra, la bicicleta. Pucha, estaba el boom de bicicletas, todo el mundo quiere su bicicleta, ¿no? ¿Y qué usa bicicleta? Caucho, para sus llantas. Y después en los Estados Unidos, Ford, y sus autos, y sus llantas. Detrás de la grandeza de Iquitos hay un hombre que en la selva colombiana los indígenas llaman demonio. Su nombre es Julio César Arana y aparece y desaparece en las páginas de la vorágine de José Eustacio Rivera como hacedor de todo y destructor de todo. Arana vive en Iquitos y su dinero está en todas partes. Aunque en Iquitos, Perú, circulan dos versiones de la historia, hay quienes ven en él al hombre que soñó con construir una economía moderna para la Amazonía, que no ha recibido los tributos que merece. Arana tenía calle en Iquitos. No tiene. Nosotros pasamos por ella ahorita. Pues está ahí. No, esa no era, pues, era una de estas, ¿no? Y le han dado una cuadra, ¿no? Arana debía tener un gran plaza, el bulevar del Caucho, que debía ser la calle principal, debería ser Julio Arana, ¿no? Debía tener un gran parque, porque además es el que te vende una visión exitosa, ¿no?, para la Amazonía. El Barón del Caucho, 100 años después de la tragedia que provocaron los capataces en la selva colombiana, sigue siendo un personaje bajo la lupa de la historia. Un demonio para los indígenas y un ángel para aquellos que lo ven como el héroe que le dio a Iquitos su grandeza. En el Amazonas colombiano, Julio César Arana era jefe absoluto de un ejército de demonios, a los que llamaba sus capataces del caucho. En el Amazonas peruano era un respetable empresario que se codeaba con los poderosos. Dios y diablo bajo la mirada de Fausto Buinaje, un huitoto maestro. El dios allá porque él tenía todo el poder, él era senador allá. Y acá el diablo porque todos los capataces que tenían, pues mataban. Y entonces lo consideraban como el diablo, el que tenía el poder de matar. En Iquitos hay quienes creen que la historia ha sido injusta con Arana. Lo piensa Simón Aquino, un habitante de la ciudad peruana con quien hablamos desprevenidamente en la calle. Los indígenas dicen, ese señor era el diablo, y acá dicen es el Dios. Son rumores de que, porque digamos, ellos tenían que ir a trabajar al monte, a la selva, puede ser que le picaba la víbora, a lo mejor faltaban, por digamos, los medicamentos, uno moría, entonces ellos piensan, digamos, que él los mataba o que algo, no era así, pues, ¿no?
después de la Segunda Guerra Mundial han salido por acá. Su visión de Arana no es solitaria. Enrique Rodríguez exhibe con orgullo, desde su posada del cauchero en el centro histórico de Iquitos, la odisea empresarial del llamado Barón del Caucho. Descansé por el cónsul norteamericano, el cónsul inglés. A mí me parece divertido cuando dicen Arana es el diablo, Arana. No, Arana es un empresario exitoso, ha sido, ¿no?, el empresario más importante que ha tenido el Perú. Y no era cualquier empresario, ¿no? Era un hombre que manejaba un commodity a nivel internacional. O sea, él era el dueño de la Bolsa de Valores de Londres en términos del control del caucho. Por ejemplo, Arana era opositor a la revolución de 1920. Otro peruano, Martín Reategui Bartra, a quien llaman guaquero de bibliotecas, reconoce la masacre de las caucherías, pero la enmarca en un contexto mucho más amplio. Antes de los peruanos, otros masacraban indígenas por la quina. Ya en esa época, cuando están trabajando la quina, varios puestos, ya se da todo un proceso perverso de muertes y explotación y crímenes contra los pueblos, ¿no? En el documento de Rocha está descrito las masacres que se hacen con niños y etcétera, ¿no?, con los puestos dirigidos por Colombia, ¿no?, por los colombianos. Entonces había ahí un perverso sistema. En ese sistema, ¿no?, es que aparece Arana. Arana se mete al tema, comienza a negociar, ¿no?, comienza a comprar terrenos y todo, y se instala en un sistema que estaba instalado. El papel de Roger Casement, el cónsul británico que destapó con sus denuncias los crímenes cometidos por la Casa Arana y cuyo libro azul descansa en el Barco Museo de Ayapua, sobre el río Amazonas, genera controversia. Es un agente de servicio de inteligencia inglés. No va a venir a trabajar a favor. ¿Qué le importa a los indios? O sea, los ingleses que matan chinos toda su vida, que matan hindúes, que matan pakistaníes, que se la han pasado matando por todo lado, que son capaces de atacar a los argentinos en las Malvinas, ¿me van a meter el cuento a mí de que Keynes me vino a defender a los indiecitos de la Amazonía? No. Vine a liberar a Inglaterra de la responsabilidad política, porque la responsabilidad política del tema del Putumayo lo tenía Inglaterra. La propia empresa de Arana era de Inglaterra. Entonces, ¿cómo me lavo las manos, no? Claro, pues, o sea... ¿Él tenía conciencia de que venía a limpiarle la cara a Inglaterra cuando él quería liberarse de Inglaterra? ¿Quería liberar a su país de Inglaterra? ¿Quería separarse? ¿Era un revolucionario? ¿Cómo entender eso? El humano es así, hermano. Pero más allá de esas interpretaciones, el Diario Azul de Casement y La Vorágine quedaron escritos para siempre como improntas de un holocausto. José Eustacio Rivera tejió su vorágine en estas aguas del Amazonas, por donde circulaba el caucho untado de sangre indígena. Primero viajó como miembro de una comisión de límites, después como escritor, recogiendo las historias de los caucheros. Arana es el hombre detrás de la novela, el que provoca la desgracia de sus protagonistas sin untarse de su sangre. Y Arana, que es el despojador, ¿no sigue siendo prácticamente cónsul nuestro en Iquitos? El afán expansionista de Arana, exalcalde de Iquitos y senador por Loreto, contaba con el respaldo de las autoridades peruanas. Por eso, el Barón del Caucho logró hacerse a gran parte de la Amazonía, aprovechando los límites borrosos de la frontera y la ausencia de Colombia como Estado. Un tratado puso fin a las dudas limítrofes, pero Arana, tras bambalinas, promovió la recuperación del territorio. Arana entra a pedido del gobierno peruano, que le dice, oye, te doy 8 millones de hectáreas en la zona del Caquetá y el Putumayo. Y entonces entra y habían colombianos, les empieza a comprar sus fondos y los va sacando, ¿no? Entonces Colombia reacciona y se inicia una pugna, pero ahí está Inglaterra metida, ¿no? No te digo que al lado de Colombia ni al lado del Perú, está viendo cómo aprovecha. En Colombia, las tribus recuerdan la guerra de 1932 como el epílogo de una tragedia que desató nuevas rupturas. El líder indígena Carlos Boyay lo sabe de memoria.
sobre cuando se inicia el conflicto colombo-peruano, los patrones quisieron llevar, digamos, su personal con ellos en la huida. Lucharon en grandes barcazas y los desplazaron con todo lo que tenían. Los largos años de la explotación dejaron árboles exprimidos hasta su última gota. Los caucheros que hay en Colombia destruyen anualmente millones de árboles. De esta suerte, ejercen el fraude contra las generaciones del porvenir. Los largos años de la explotación dejaron tribus diezmadas y culturas destruidas. Ahí se acabaron más de 20 tribus. El epílogo de la realidad no podía ser más doloroso. Más de 50.000 indígenas asesinados. Y el epílogo de la ficción en la vorágine no podía ser más real. Es el hombre civilizado el paladín de la destrucción.